Revisemos ahora el temario de la materia de cálculo integral. Mi nombre es Brenda Rosario Hernández Palafox y comencemos. Primero, ¿qué es la integral indefinida? Para conocer el concepto de la integral indefinida cuyo símbolo se presenta en la pantalla, es necesario primero conocer la diferencia entre derivada y derivación. Derivada es distinto a derivación. La derivación es una operación, mientras que la derivada es el resultado de la operación. Hay un símbolo que indica que se llevará a cabo una operación llamada derivación y es derivada con respecto a x. Comúnmente se suele leer como d en dx. Y d en dx es un operador. Este operador se aplica a funciones. Lo indicamos mediante la expresión d en dx de f mayúscula de x. El resultado es otra función, la función derivada o simplemente la derivada de f de x. Entonces podemos escribir que la derivada de f mayúscula de x con respecto a x es igual a f minúscula de x. Aquí el dato del problema es f mayúscula de x, pero hay problemas en los que lo que se requiere es identificar u obtener una función f de x de la cual se conoce su derivada, f minúscula de x. Como el planteamiento es en sentido inverso, entonces al proceso u operación se le llama antiderivación y a la función f de x de la cual f de x es su derivada se le llama antiderivada, es decir, el resultado se llama antiderivada. Ahora hay que definir entonces lo que es la antiderivada. Y se llama antiderivada de f de x a una función f mayúscula de x tal que la derivada de f mayúscula de x con respecto a x es igual a f minúscula de x. Por ejemplo, en la expresión derivada de 5x cuarta con respecto a x igual a 20x cúbica, f minúscula de x, que es 20x cúbica, es la derivada. Y 5x cuarta, que llamaremos f mayúscula sub 1 de x, es una antiderivada. Otro ejemplo. Si la función ahora f mayúscula es 5x cuarta menos 18 y la derivada de esta expresión es igual a 20x cúbica, entonces f minúscula de x igual a 20x cúbica es la derivada. Mientras que f mayúscula sub 2 de x es igual a 5x cuarta menos 18, es una antiderivada. Otra, diferente a la que habíamos mencionado anteriormente. La derivada entonces es única, la antiderivada no lo es. Con el artículo una indicamos que hay más de una antiderivada. Efectivamente, f sub 1 de x igual a 5x cuarta, f sub 2 de x igual a 5x cuarta menos 18, f sub 3 de x igual a 5x cuarta más 3, todas son diferentes solamente en la constante y todas son una antiderivada. Pero lo que podemos observar es que la diferencia entre cada una de estas funciones es precisamente la constante, por lo que podemos escribir de manera general que el conjunto de todas las antiderivadas se encuentran en la función f mayúscula de x igual a 5x cuarta más c, donde c es precisamente esa constante. Para f sub 1 es 0, para f sub 2 es menos 18 y para f sub 3 es más 3. A una antiderivada también se le llama primitiva.
Es decir, f sub 1, f sub 2 y f sub 3 son funciones primitivas de la función f de x igual a 20x cúbica. Ahora sí podemos definir lo que es la integral indefinida. Se llama integral indefinida de una función f de x a una función g de x más c, tal que la derivada de g de x más c con respecto a x es igual a f de x, donde c es una constante arbitraria o una constante por determinar. Antiderivada, primitiva e integral indefinida de manera común se consideran sinónimos. Sin embargo, la diferencia es sutil y se debe de considerar, por lo cual se debe de decir una antiderivada, una primitiva, la integral indefinida. A la expresión g de x más c se le representa por el símbolo integral de f de x diferencial de x. Se lee como integral de f de x con respecto a x. De donde a esta expresión que acabamos de anotar también se le llama integral indefinida. Gracias por ver este video y en especial al ingeniero Héctor Federico Godínez por todo su conocimiento